Después igualmente Sí. lo editamos. Bueno, hablar de duelo sigue siendo todo un desafío. Para lo que es el duelo dentro de las organizaciones, para personas que están ante una pérdida y tener que seguir todo el tiempo en modo productivo. Sí. Hoy por ello, y con mucha gratitud, vamos a hablar junto a Flor Viñac, que es licenciada en psicología. Te especializas en lo que es duelo, ansiedad, deportes y no sé si me olvido alguna. Estamos bien, ¿Está sí, bien? sí, con eso está perfecto. Pero bueno, nada, Flor, la verdad es que yo estoy, esto para mí viene de un lado muy personal de lo que he vivido dentro de las organizaciones y también creo que es algo súper importante hablar, ¿no? Sí, recontra. Cuando estamos ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Y volver al trabajo, ¿cuáles son las primeras señales o cómo debería ser esa reincorporación o en qué estado está esa persona, ¿no? Mirá, yo creo que hay algo básico que es el duelo en que uno está muchísimo más vulnerable que en su normalidad cotidiana, digamos. Obviamente que cuando uno tiene que volver a la etapa laboral es un cambio muy abrupto, uno está muy vulnerable, uno emocionalmente no está, no se siente bien y a veces ese volver de una manera un poco o un tanto forzada, porque no queda otra, porque hay que, eh, suele ser más disruptivo más que una ayuda. Viste que a veces se cree que en el duelo, bueno, te dicen, bueno, pero hace cosas para distraerte, como volver al trabajo te va a hacer bien. Sí. Sí, pero depende cómo, porque yo creo que ahí está el tema y depende la cantidad de días, depende cómo el entorno a nivel laboral acompañe también esa vuelta, porque uno no es que pasaron 3 días, 5 días y de golpe, bueno, ya estoy entero otra vez a nivel emocional. No, uno no vuelve a ser el mismo después de un duelo, entonces uno no vuelve como era antes. Esa transición tiene que ser muy cuidada, porque a nivel emocional uno sigue sufriendo. El duelo justamente duele y eso se nota. Sí, y algo que creo que es importante, obviamente que uno sabe que volviendo a un trabajo, no, un duelo no es que tiene un tiempo, tiene un proceso que bueno, se ha hablado mucho de duelos y etapas, Recontra. cada etapa es diferente, pero sí es importante esto que vos decís, el acompañamiento y la vuelta súper cuidada, que la persona se Recontra. siente contenida, la charla. Desde mi experiencia personal fue esto de estar como en otra, me sentía como en otro lugar, menos ahí, que podía solamente teclear. Entonces, ¿qué crees que puede llegar a suceder cuando esa persona o sea, vuelve a su Sí. trabajo y ese trabajo quizás no respeta el duelo Sí. y vuelve o vuelven a someterla a situaciones de mucha presión o de mucho estrés o, bueno, ya volviste, ya Sí, está. ya está. Yo creo que en esos casos, obviamente, el duelo se complejiza muchísimo más, porque uno no tiene solamente que afrontar esa pérdida, hablando siempre y cuando de una pérdida, sino que también el estrés otra vez a nivel laboral, el tener que rendir, porque a nivel laboral te sirve siempre y cuando el empleado del otro sea productivo. Si eso no existe, bueno, hay algo que no está funcionando del todo bien. Entonces yo creo que cuando la persona se somete a esos niveles de estrés, de tener que rendir, porque, a ver, vivimos en una sociedad en donde también necesitamos ese laburo, Sí. entonces uno tiene la presión de, che, yo no me puedo quedar sin laburo, acabo de tener una pérdida, por ejemplo, y después me echan. Uno siente, yo creo que esa presión también, y yo creo que la consecuencia ahí es pésima. No solamente uno tiene que afrontar el duelo, sino que también tiene que afrontar un día a día con presiones, con estrés, lo cual genera muchísimo más ansiedad. Eso uno lo lleva al día a día.
duermo peor, no me siento bien, está bien, rindo a nivel laboral, pero ¿a qué costo? Y a veces que ni uno puede llegar a rendir al mismo nivel que era antes. Es hasta imposible, la atención, la concentración, la memoria, todo eso está a otro nivel en ese momento. Por más que uno quiera y uno quiera ponerle toda la onda, no se trata de ganas muchas veces. A veces directamente no se puede. Y yo creo que cuando eso se obliga de una manera que tenga que ser de esa manera, Sí. Complejiza muchísimo más y muchas veces el mismo proceso de duelo tiende a durar mucho más porque uno tiene que, viste, medio fingir demencia para poder seguir. Totalmente. Y ahí fuimos. O sea, ahí pueden ser duelos que duran años, 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 pero porque nunca se le prestó atención o nunca uno pudo realmente hacer el proceso que hay que hacer. Sí, y acá cuando hablamos también de esto, ¿no? De los procesos que deberíamos cumplir, del autocuidado y del cuidado del entorno, ¿qué consecuencias puede tener ese estrés postraumático ante una pérdida? La salud, básicamente. Yo creo que ahí se afecta la salud de manera directa. Pero justamente por esto, porque cuando uno está muchísimo más estresado, a nivel hormonal, todo eso se ve afectado, bajan las defensas, uno se enferma más, uno está más débil, la ansiedad, ahí ese permiso, vamos a entrar y se queda, el sueño se ve totalmente afectado por cuestiones lógicas. A ver, uno tiene un duelo y atraviesa una situación emocional en donde eso ya uno lo afecta. Y ahí uno tiene que hacer ese proceso. Totalmente. Cuando todo eso se ve forzado y se le agregan como condimentos que quizás decís, che, esto podría llevarse de otra forma para que ese proceso sea más tranquilo, y no sucede, bueno, yo creo que todo eso es parte y afecta a la salud, pero de manera directa. Cuando uno sostiene el estrés por largos periodos de tiempo, la salud se ve afectada de manera directa y pasa, y yo lo veo en consulta, dolores de estómago, problemas en la piel, un montón de cosas que suceden, que son parte también de todo eso. Totalmente. Y esto que cuando ya el duelo se vuelve crónico, ¿no? Porque creo que el duelo o la pérdida, tanto sea de un animal, la pérdida de un ser querido, el duelo migratorio, el duelo, todo tipo de Sí, duelos, separaciones, cambios muy abruptos en la vida de uno, en donde se deja algo atrás y hay que seguir siendo una persona nueva. Hay un montón, sí, de cuestiones en donde el duelo atraviesa en sí. Sí, y esto que cuando ya el dolor tenemos siempre, y salen ahí las palabras de los seres queridos, que hay veces que digo, no es que lo hacen de maldad, lo hacen desde el Obvio. desconocimiento, porque yo creo que sale mucha palabra ya que quedó como instalada, como, bueno, tenés que salir adelante, esa persona te gustaría que te vea así, esto tiene que pasar, tenés que Ni seguir te digo viviendo. de los duelos que no se refieren a una pérdida. Sí, Cuando hay otro tipo de duelo, es como, bueno, pero no se murió nadie, ¿eh? Como dale, seguí. Bueno, ya ahí también hay un problemón, pero sí, hay un montón de frases a veces que, viste, intentan ayudar y lo que menos hacen es ayudar, como sucede, y creo que a cualquier persona que haya transitado un duelo, cualquier tipo de duelo, seguramente ha recibido frases que son como, no es tan así, viste, y uno encima tiene que poner cara de te agradezco por estar, cuando no tiene ganas de decir eso. Es verdad. sí, sí, sí. La verdad es que a mí me ha pasado frases muy hechas y así también como en el mundo laboral, ¿no? Que personas muchas veces se llaman líderes, se llaman a silencio porque no saben cómo abordar a ese colaborador que está volviendo tras una pérdida, porque bueno, por ley en Argentina tenemos, dependiendo la persona que haya fallecido, o Sí. depende del tipo de vuelo, tenemos la flexibilidad que va a depender o de la persona Sí. que esté liderando o de la organización o de otras áreas. Entonces, ¿qué palabras se le... o no qué palabras, sino de qué manera puedes tener una charla con esa persona ante su vuelta, ¿no? Sí.
Sí, yo creo que a veces uno siempre en cuestión de duelo, muchas veces está la presión como de saber qué decir ante un otro. Y a veces lo primero que tenemos que hacer es preguntar qué necesita para uno tener la guía de decir, bueno, a ver, te puedo ayudar con esto, o yo no te puedo ayudar, pero puedo encontrar la manera de ver quién te puede acompañar en este proceso. A veces uno no tiene que tener la respuesta para todo y los líderes o los jefes o ese cargo, viste, superior que a veces uno vuelve al laburo y tiene que, no tiene que tener las respuestas para todo, porque no dejamos de ser seres humanos y a veces eso no sucede, pero a veces el simple hecho de decir, bueno, ¿y vos qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que yo pueda hacer que a vos te haga este proceso un poco más ligero en el ámbito laboral? Y a veces eso no pasa. O nunca, por decirlo de alguna manera. Sí. A veces también tiene que ver con qué preparación se le da a esa persona, más allá de lo humano, que es un capítulo aparte, más allá de lo humano, qué preparación se le da para que pueda acompañar ese proceso. A veces esa persona ni siquiera conecta con su propio dolor. Entonces ahí es como, si yo no conecto con mi humanidad, ¿cómo voy a conectar con la tuya? Totalmente. Yo creo que también hay veces que pasa, y algo que veo mucho es que si la persona no vivió o ese líder no vivió o Sí. esa persona con la que tuviste contacto le dijiste, mira, me está pasando esto Sí. y realmente no sé cómo llevar este proceso. Es muy, se atan a las reglas, a las leyes. Bueno, esto es lo que te corresponde, háblalo con tu Y líder. no hay más nada que hacer, sí, obvio, Exacto. obvio. Pero yo creo que hoy en día cuando pasa, porque he escuchado mínimos casos que eso sucede, es porque ese líder quiere a esa otra persona y le dice, che, fíjate, no hace falta que estés todo el día pleno, hace esto que es lo más importante y relajá. O fíjate, o decime cómo estás, porque en el proceso del duelo no es lineal. Uno puede tener un día que se siente un poco mejor y al otro día no tenés ganas de hacer nada. Totalmente. Y lo emocional te invade y, viste, el hecho de rendir, de ser productivo, de funcionar, de estar atento, queda en un quinto plano. Entonces yo creo que a veces son pequeños gestos, pequeñas cositas, pero que hoy en día yo creo que pasan según la humanidad del que tenés arriba, no porque haya algo que tenga que ser así. Lo que tiene que ser así es que vos, no importa lo que te haya pasado, a los 3 días tenés que volver a ser productivo como antes. Sí, y es muy difícil cuando volvés ante cualquier tipo de pérdida, ante cualquier tipo de duelo, ante cualquier situación difícil, hasta una separación que el día anterior estuviste llorando Sí. porque se termina una relación. ¿Cómo con las pocas herramientas, porque a veces que uno en ese momento no puede pensar de forma como muy estratégica? ¿Cómo puedes comunicar, che, me está pasando esto, si a la otra persona no le sale? No le sale que decirse, Sí, digamos, preguntártelo. claro, o por ejemplo, si vamos, obviamente una separación, Sí. uno lo tiene que expresar, salvo que te veas llorando, Sí. pero es como algo mucho más Sí. personal que Sí. siento dentro de las etapas del duelo. Pero el duelo, no sé, ante una enfermedad, Sí. ante la pérdida de un familiar, la pérdida de una mascota, Todo. todo eso, ¿cómo, si la otra persona no te da el pie, cómo crees que uno puede llegar? Yo creo que ahí justamente es uno el que lamentablemente tiene que tener la fortaleza para poder encarar esa conversación, priorizando el cuidado propio. Porque hay en muchas pérdidas, muchos tipos de duelo, en donde se tiende a minimizar ese dolor. Como es esto que yo te decía antes, que he escuchado en consulta, esto de, bueno, pero no se te murió nadie, ¿viste? La vida sigue, te separaste, falleció tu mascota, la vida sigue, no pasó más nada que eso, no es tan grave. Entonces a veces cuando está medio hasta socialmente instalado un poco eso, uno se siente como, che, no puedo poner este problema sobre la mesa porque no es lo mismo que Pepito que perdió un No, familiar y que es realmente grave. Y acá ya de entrada estamos, viste, metiéndonos nosotros un propio chip en donde
estamos mal. Yo creo que ahí hay que encontrar la manera de saber pedir ayuda. Esto, no puedo con esto solo. Uno nunca tiene que poder solo todo, pero es muchísimo más complejo porque es uno el que está atravesando un proceso de duelo que a nivel emocional está totalmente afectado y encima tiene que ir y sentarse y decir, me está pasando esto. No puedo seguir como con la normalidad porque yo no estoy igual que siempre. No. Pero bueno, hay muchos duelos que son muy minimizados. El dolor es muy minimizado. Totalmente. Es como uno, a ver, Porque no no es es visible. objetivo. No. No es visible, no es objetivo, no es como, yo creo que eso a vos no te puede doler tanto. Entonces me voy a guiar por mi creencia y a partir de eso vos vas a hacer lo que yo supongo que hay que hacer. El dolor es muy subjetivo. Quizás lo que te pasa a vos y para vos es terrible, capaz que yo digo, che, yo capaz que a mí no me duele tanto. No está bien, está mal. Ahora, yo no te puedo exigir a vos con mi vivencia. Entonces, yo creo que se complejiza mucho más, pero a la hora de pedir ayuda, creo que cuando no está muy habilitado del otro lado, es muchísimo más complejo. Es como uno tiene que hacer primero todo un proceso interno para después poder pasarlo al otro y decir, che, me está pasando esto. Como no estoy pudiendo con todo lo que me está pasando al mismo tiempo. Como necesito ayuda. Totalmente. ¿Y cuáles son las alertas que quizás en el mundo laboral o vos estando sentada, a mí por ejemplo me pasó de esto de sentirme desconectada, que sí Sí. estaba trabajando pero estaba tecleando. También me pasó un momento de querer hacer muchas cosas para tapar el dolor. Sí, es que yo Eh, creo que son extremos. Uno se puede ir dando cuenta cuando la persona básicamente va de un extremo al otro, a veces. Esto de, hasta quizás, yo creo bueno, a nosotros en psicología nos enseñan algo, es como cuando hay un cambio como muy abrupto, algo está pasando, porque la persona no estaba funcionando de esa manera, no estaba rindiendo de esa manera, no se manejaba de esa manera y de golpe cambió. Ahí algo ya está pasando sí, a un nivel general, ¿no? Como para darse cuenta de que algo pasa. Esa persona no está como antes. Ya sea o porque está pleno y lo único que hace golpe es tener en su cabeza el trabajo, por sí, ejemplo. Entonces hay una hiperproductividad y esa persona está acá, allá y allá también. sí, O todo lo contrario, empieza a haber muchos más errores, empieza a estar con, por ejemplo, sintomatología más ansiosa, la ves mucho más cansada, ya tiene conductas que antes no tenía. Yo creo que cualquier cambio es un signo de alarma. Y después está bueno empezar a profundizar, a ver qué está pasando ahí. Porque si es un duelo que es mucho más silencioso o justamente que la persona no se anima a contar porque es sí, una pavada, por supuesto, sí. el proceso es muy solitario, y lo cual lo hace muchísimo peor, porque para la afuera tengo que hacer como si nada hubiese pasado, pero en mi conducta se ve que hay algo distinto. Entonces es como una ambivalencia ahí media Sí, complicada, que afecta mucho. Sí, y aparte de todo esto, lo que también noto es eso, ¿no? La poca preparación de parte de los líderes, organizaciones, porque siempre hablamos de momentos felices, ¿no? Obvio, sí. Porque la parte de bienestar, cuando vos vas a áreas de recursos humanos, esto es algo que seguramente se lo voy a robar a una colega, que hablábamos justamente de esto cuando una vez hablábamos de duelo. Estamos preparados para duelos de licencia Por maternidad, maternidad. por paternidad, por adopción, que están perfectos y hoy tienen su espacio, eh, pero en 30 años de trabajo no son todos momentos felices. No, obvio. Está la pérdida, volvemos, de la mascota, el momento que te tenés que jubilar, el momento de la pérdida de una mamá, de un papá, de un hermano, de un hijo, que son pérdidas totalmente, cada una tiene su significado, pero siento que no estamos todavía preparados como sociedad y como áreas de soporte. El dolor es incómodo para mí y creo que eso se ve mucho en general. El dolor es incómodo. Eh, Mucha gente no sabe qué hacer con el dolor. A veces es propio y a veces del otro. Y es más fácil dejarlo de lado y como, bueno, esto que se resuelva
de esta manera y ya está, como de una manera más administrativa, por decirlo de alguna forma. Ujú. Y yo creo que por eso se deja tan de lado, porque el dolor propio y del otro es muy incómodo para uno. Cuando hay que abordarlo de una manera quizás a nivel laboral, a nivel productividad, en donde, viste, a la empresa solo le importa que vos rindas y que los Sí. números se mantengan. Totalmente. Que igual ahí yo tengo como una creencia en particular con eso, porque obviamente que cuando uno está atravesando un duelo y no es tan productivo, si eso se sostiene, la pérdida cada vez es peor. Es muy distinto cuando yo puedo hacer un acompañamiento y ese proceso de duelo es mucho más ameno y la persona no es que siente un choque, ¿viste?, entre lo emocional y lo que Sí, tengo que rendir. Y para mí eso funciona o funcionaría muchísimo mejor que hacer de cuenta que acá nada pasó. Pero totalmente. bueno, yo creo que eso sí es un punto bastante importante a tener en cuenta en cuanto a números, que quizás a empresas les interesa un poco eso nada más, pero yo creo que eso también se podría ver muchísimo, eh, el impacto se podría ver muy distinto si eso fuese también de Trata otra de otra manera. manera. Yo creo que Totalmente. sí. Yo siempre, no es que soy autorreferencial, pero lo puedo hablar desde mi propio. Realmente cuando a mí me tocó atravesar el duelo de mi mamá, a mí me pedían seguir en ese rol y no cambiarme de equipo. Se sabía que algo había pasado. eh, y yo en su momento tomé una decisión un poco impulsiva, pero también una decisión desde qué lugar me quedo en este equipo. Claro. Porque sentía que no podía rendirles, no podía comprometerme, ya no, se había roto el compromiso laboral o el contrato laboral, Sí, ¿no? sí. Más emocional, donde yo sentí que en un momento muy delicado de mi vida no me habían acompañado. Mm. Y no hubo vuelta atrás para mí. Entonces esto cuando vos decís, esto puede serse, yo cambié de rol, o sea, cambié de equipo, eh, pero en otros casos puede generar una renuncia, Olvídate, sí. puede generar licencias, que también está bien, porque ese postestrés, Olvídate, es que ahí uno hace lo que puede más que lo que quiere. Yo creo que ahí uno agarra con las herramientas que tiene hasta el momento y dice, yo creo que esto es lo mejor para mí, y lo hace. Creo que no hay una estrategia, viste, como muy premeditada, decir, bueno, en el caso de que me suceda algo así, yo tengo que accionar de esta forma porque es lo que más me conviene. Uno ahí hace lo que puede y con lo que obviamente están tiene. las licencias. Hoy en día, lamentablemente, todavía se le sigue dando más importancia a lo que son las licencias, por ejemplo, psiquiátricas. Cuando un psicólogo tiene que decir algo como, bueno, no es tan importante si no hay un médico de por medio. Y a veces la persona no tiene por qué llegar a tomar medicación. En casos que sí, y cuando eso sucede y es necesario, para algo está, pero a veces que no hace falta eso. Entonces, ¿por qué esa persona que está atravesando un duelo, que está atravesando una pérdida, un agotamiento emocional impresionante, tiene que encima pasar por otra exposición de, bueno, ahora tenés que... Reivindicamos el duelo, ¿viste? Como volvemos Claro, a meter el dedito en la sí, llaga. sí, y a veces no es necesario que No. suceda todo eso. Y algo que me parece súper importante es que muchas veces también hay una creencia limitante con respecto a la medicación, También, sí. que, bueno, no, voy al psiquiatra y tengo que tomar Mm. medicación. Hay veces que no es algún tema que no me quiero meter tanto, pero no es que hay veces que no es para toda la vida, simplemente es Obvio, para sí, tratar es una un tratamiento patología. específico, sí. Pero también yo que hago bastante terapia, las que están todo, o los que están todo el tiempo con nosotros, una vez por semana, dos veces por semana, las que nos dan como Mm, esa guía emocional son las psicólogas que están con nosotros en la sesión, que sí, quizás el psiquiatra que nos vemos cada un mes obvio, o sí, cada sí, 15 sí. días. Entonces, digo, ¿por qué no se sigue validando, a tu parecer, Sí, quizás es ese que acompañamiento? hoy en día por ley sí le tendrían que dar la importancia que tiene. Lamentablemente en muchos lugares, viste, te dicen que no. Ha pasado, me ha pasado con consultantes también, en donde es como, bueno, no, pero, o sea, sí, pero no, básicamente. Ok, Y se deja totalmente de lado y
para que quede claro por las dudas, pero sí, la medicación cuando tiene que estar, para algo está, es importantísimo, muchas veces es indispensable en determinado tratamiento, pero hay algunas veces que no. Entonces, que un paciente que no tiene que recurrir a eso porque no le hace falta, porque está viviendo un duelo con un proceso que es esperable que suceda de esa manera, con altibajos, con días buenos, días malos, y no tiene por qué ser medicado, tenga que, para poder tener un respaldo a nivel laboral, me parece como muy, muy abrupto también para esa persona. Sí, y volvemos a decir de la sobreexposición, ¿no? También, Como ya atravesé este dolor y tengo que volver a decirte que estoy con este dolor, que no es un dolor visible, no es que me ¿no? rompí un pie, no es que tengo un dedo quebrado, es algo que va internamente y Sí, siento que hay veces que todo lo que es emocional no se le da bola, no se le da bola porque no se ve. no se ve. Sí, sí, es muy silencioso. Es muy silencioso y esto quizás la importancia de que haya personas dentro de las organizaciones, entendemos que no siempre se puede, pero que también se puede llamar en determinadas situaciones Obvio, sí. a psicólogos o mismo llamar al psicólogo de esa persona sin revelar, no sé si se puede, pero me lo dirás. Hay que ver, obviamente que siempre el consultante paciente tiene que estar informado. Creo que tiene que haber todo un Un protocolo. proceso, claro, un protocolo muy específico para la confidencialidad de ese paciente y demás, pero sí creo que hay un acompañamiento específico, tiene que haber. Porque si no es medio, como decíamos al principio, un tener que fingir demencia ante todas esas situaciones, Totalmente. porque a lo sumo es como un bueno, ya va a pasar. Y es como, claro, bueno, pero uno tiene un montón de cosas en la cabeza, tiene un montón de cosas a nivel emocional que no está pudiendo controlar. Y que no se trata de tener el control en ese momento, pero sí de sentirse acompañado. Yo creo que eso es clave. No Totalmente. hay, no hay respuestas o soluciones mágicas a un proceso de duelo, pero sí el acompañamiento, sí que sea como todo más calmo, no tan abrupto, no, hay un ser humano del otro lado, no sos una computadora. Entonces, lo emocional tiene que tenerse en cuenta. No puede pasarse por alto como si nada. Y creo que sí, sí, no sé si obviamente, al menos que quizás cada uno Sí. brinde como el consentimiento de que llegado el caso se puede contactar con tal profesional, pero algo tiene que haber. Igual, eso sí, algo para mí es indispensable que tiene que Sí, haber. y, y te consulto, ¿vos ves la diferencia o te pasó de personas que quizás estaban ya en sesión de psicología Mm. con un familiar, con un proceso del duelo que fuese, Mm. versus alguien que ya viene con un proceso que quizás nunca hizo terapia Sí, abismal. y de repente dice, mira, me pasó esto y fue un clic en mi vida? Sí, 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 sí. Se nota muchísimo el cambio, pero justamente por esto, porque hay veces que el que sufre una pérdida o un duelo en general, muchas veces no puede hacer ese proceso. Por más que quiera, no puede. Y capaz que pasa muchísimo tiempo y esa persona después cae, por ejemplo, a terapia por otro motivo totalmente distinto y uno empieza a hablar y claro, y esa persona se da cuenta sola que, che, capaz que todo esto me pasa porque hay algo que yo no resolví, porque hay algo que quedó pendiente, che, ¿y por qué no lo pudiste resolver? Y porque yo en ese momento tuve 2 días, tuve que hacer todo, por ejemplo, hablando de pérdidas, todo lo administrativo con respecto a esa persona, por lo tanto ya ahí hay un bloqueo a nivel emocional Terrible. terrible, y después, martes, miércoles, tuve que volver a mi rutina habitual, porque la vida sigue. Entonces, sí, 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 se nota mucho cuando uno puede hacer como el O viene proceso, trabajándolo. claro, o viene trabajándolo, pero hay un acompañamiento específico también para eso, que cuando es la Caíste nada después de un misma, año. claro, sí, es mucha la diferencia, Es es mucha mucha. la diferencia. Y también algo que no sé, recién me quedé flor en esto de eh, quizás hay pequeños, ¿no? Hay pequeñas alertas Mm. que suceden de cambios muy abruptos, de decir, Sí, bueno, esta persona de repente no era productiva, dejó de serlo, sí, a
está enfocada 100% en el trabajo. Quizás como líder, eh, ¿qué pautas, más allá de esto, qué cosas puede estar atento un líder, una persona que sabes que esa persona se está reincorporando, se reincorporó hace poco? Sí. Porque vuelvo a lo mío, no es que es una charla el día que volviste y ya Y está. no, obvio. No, porque la ficha cae Sí, muchas sí, sí, veces sí, sí. Sí, y cuando puede, sí, sí. y cada proceso de duelo es diferente en cada persona. Obvio, sin duda. Entonces, no es un seguimiento que vos puedes hacer, decir, ah, bueno, listo, volviste, menganito, Sí, 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 un día, 2 días y después ya nos está bien. olvidamos, sí, 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 sí. Yo creo que ahí lo primero es no minimizar el dolor del otro. Es como, pero eso a nivel individual cada uno es no minimizar el dolor del otro. Un poco lo que decíamos, esto de que si yo quizás creo que yo lo afrontaría de otra manera, bueno, genial, buenísimo. La otra persona lo está haciendo como puede. Yo creo que eso es algo clave, porque a veces en esto de las frases, en el hecho de querer ver al otro bien, uno dice cosas que generan más malestar que bienestar, sí. o que no ayudan básicamente a esa otra persona. Entonces yo creo que no minimizar el dolor es clave. Yo creo que el buscar ser flexible ante el otro, no 2 días, sino el tener una continuidad con eso, es clave. Yo creo que tiene que haber alguna formación, alguna capacitación, algo que les dé también herramientas para que sepan qué hacer en esos momentos. Sí, A veces hay que ir realmente a lo humano. Eh, apelar al empatía, humano, sí. sí, empatía, como qué necesitas, qué puedo hacer, cómo te puedo ayudar, entender que el otro está transitando un momento en donde va a hacer lo que pueda, no lo que se supone Que que tiene tiene que que hacer. totalmente. Yo creo que el entender es clave, el tener empatía es clave, el no minimizar el dolor del otro es clave, el escuchar, el preguntar, todas esas cosas que quizás abren a un mundo, porque capaz que vos preguntás y la otra persona te dice, no, yo necesito tal cosa, bueno, y otra te dice algo totalmente distinto. Yo creo que son como disparadores que son clave tener en cuenta en esos casos, que a veces uno puede exigir que la otra persona los tenga, a veces no los tienen, pero por eso también es re importante que se forme a esas personas justamente para eso, porque es re importante. Re importante. Es muy importante. Pero bueno, como muchas veces es silencioso, como decíamos, es como, bueno, ponete las pilas, ya está, ya pasó una semana, si tenés suerte, ya pasó una semana y tenés que seguir, ¿no? Porque acá hay que seguir, porque si no ocupás vos bien ese rol, va a venir otro y lo va a ocupar, y lo va a hacer bien. Sí, y aparte esa como un poco esa amenaza Sí. medio como encubierta, pero bueno, si no, no sé, seguís con estos errores, voy a Claro, tener que claro, cambiarte de rol. sí, Eh, y algo que también te pregunto, con respecto a todas las alertas que se pueda tener ante sí. una persona en el mundo laboral de reincorporación. Mm. También, ¿qué cosas ves que suceden más en una persona que transita un duelo o un duelo por Sí, enfermedad? sí, ¿Cuáles son generalmente las características que te suele ok. suceder? ¿Qué ves? Pérdida de sueño, de descanso. eh, Está muy asociado al estrés y a la ansiedad que esa persona tiene. Puede haber a ver, que la persona experimente y exponga muchísimos más sus emociones, o todo lo contrario, que hay personas que se cierran muchísimo y que no quieren saber nada con nadie. Eh, Están como yo muy creo que muy enojadas. enojadas, muy frustrados, muy tristes. Hay como una mezcla de un montón de cosas que ahí pueden estar sucediendo, que también dan como esa pauta de acá hay que hacer algo. Y el hay que hacer algo capaz que simplemente esto, que para mí es clave, es preguntar qué necesita el otro, ¿eh? No Sí, saber qué hacer muchas veces, sino sí. preguntar. Pero yo creo que eso es lo que más se ve cuando una persona está atravesando un duelo a nivel emocional, ¿no? Hablando.
Yo creo que sí, pero ansiedad muchísima, frustración muchísima, tristeza, enojo. Pero que también a veces cuesta como llegar a todo eso, o el permitirse sentir todo eso, que es recontra necesario sentirlo. Sí. Porque hay primero toda una parte burocrática que hay que resolver. Entonces, hablando, ¿no?, de una pérdida, pero si no, igual, no sé, una separación, te separás, tenés que ver qué haces ahora, que, no sé, una pérdida de una mascota, cosas, sí. es lo mismo, siempre hay una parte en donde uno tiene que resolver. Y después uno mismo tiene que hacer como ese clic y decir, bueno, ahora sí me puedo sentar y experimentar todo esto que me está pasando, que a veces ninguno lo entiende. No. Es como que uno le quiere poner un nombre, la verdad que no sé qué estoy sintiendo, solamente me siento mal, quiero llorar, o quiero estar tirado en un sillón sin llorar, pero quiero estar en la mía. O quizás lo que a veces pasa también es que la persona se va totalmente al otro extremo. Okay. Empiezo a llenarme de cosas para hacer, porque tengo que estar bien, porque ya está, porque ya pasó. Y bueno, voy al laburo, después tengo 10 clases de gimnasia, después, no sé, me miro 10 películas y nunca me permito conectar con eso. O sea, yo creo que esas dos facetas se ven, pero muchísimo. Y también lo que puede llegar a pasar, que sobrepeso, porque empezás a comer, sí. porque, bueno, no puedes gestionar bien las emociones. Es que ahí la ansiedad puede disparar para cualquier lado. O esa ansiedad que te lleva, por ejemplo, con la comida. Hay gente que tiene mucha ansiedad y lo percibe cuando se da cuenta que está comiendo todo el tiempo, todo el día. Algo, pica, cositas, pica, pica, pica. O al contrario, la pérdida total de apetito, por ejemplo. Y son personas que dejan de comer. Sí. O viste lo justo y necesario porque, no sé, viene alguien y me dice, toma, come. Pero si no, no. O sea, sí, eso sucede también un montón. ¿Y cuáles son las frases más hechas? Yo te voy a decir algunas que me han dicho, por ejemplo, en el momento del duelo. Bueno, ya no sufre. Sí. Que es como cállate. Sí. Otra palabra que me han hecho es como, bueno, déjala descansar en paz. Sí. Esa persona hubiese querido que vos sigas adelante. Sí, esa persona como... 5 días después de que... No sé. Sí, y si estaría acá, ¿cómo te querría ver? Y creo que no hace tanto, y algo que quiero decir en esto es como, puede decirlo, porque tomé la fuerza de, y no lo sé porque no está acá. Recontra. Yo hoy sé con lo que a mí me sucede, pero bueno, frases así. Sí, no, frases hay millones. Yo creo que a veces esas frases a veces son dichas de gente que nos quiere, que quiere a esa persona, y no son, viste, con una intención de hacer daño, pero yo creo que ahí es donde uno tiene que ser un poco consciente de la palabra, de lo que está diciendo. O sea, la palabra tiene muchísimo peso. Uno no puede decir lo que quiera. Por más que crea que está ayudando, como pensarlo antes y decir, che, esta persona está acá, ¿no? La tengo enfrente, está destruida. ¿Realmente me está necesitando que yo le diga, bueno, pero ya está, ya pasó, hay que seguir adelante? Capaz que no, justamente lo que menos necesita escuchar en ese momento es eso. Necesita que le valides el Quizás dolor. decir, che, ¿tenés ganas de llorar? ¿Tenés ganas? Bueno, dale, llorá todo lo que quieras, yo me quedo acá al lado tuyo haciéndote compañía. Y eso le hace muchísimo mejor que una frase hecha, por más que esa frase hecha sea con buena intención. Ahí es donde hay que como aprender a separar. Uno puede tener recontra buena intención y bienvenido sea el que quiera acompañar un proceso así. Pero hay que saber cómo. Porque a veces uno termina perjudicando mucho más que en lugar de ayudar con estas simples frases, que después esa persona se va y a vos te queda, ¿viste? Como diciendo, che, yo tendría que estar bien. Sí. Che, realmente esta persona, si no estaría acá, no me querría ver así. Claro, pero yo me siento así. Entonces... se genera un sentido de culpa también. Recontra. Sí. Sí, por eso. Entonces es como, uno tiene que estar muy atento de la palabra. La palabra puede o ayudar muchísimo o te puede destruir. Entonces, por más que sea con buena intención, como pensarlo antes. Pero yo creo que también se tiene que hablar mucho más del dolor. El dolor es como algo que, viste, es un extra. Y el dolor es parte de la vida y es algo que vamos a transitar todos varias veces a lo largo de nuestra vida. Por distintos motivos. Y a veces es como, viste, de esas cosas no se hablan tanto. Entonces, un ser querido, alguien está transitando por una situación así, un compañero de laburo, yo no sé qué decirle. No sé qué hacer. Antes, como que, viste, uno se queda...
Y algo... Y quiere fingir demencia ante eso. Y como no sé como qué hacer. te veo en el café y chau, huyo. me voy. Sí, porque no sé qué decirte. ¿Qué hago? Sí. ¿Te abrazo o no te abrazo? Bueno, no saben qué hacer, no se sabe qué hacer ante el dolor. O te pasa que muchas amigas o amigos o seres queridos o familiares de repente se alejan porque es Sí. como, no sé qué más hacer por vos. Y hay Sí. veces que es estar, es estar. es eso, Por eso, ¿no? yo creo que es tan básico que a Sí, veces uno lo complejiza muchísimo más porque sí. Pero a veces es muy básico. Es estar presente como el otro necesita o necesite que yo esté. No como yo creo que el otro va a necesitar. Porque ahí también hay una gran diferencia. Yo puedo querer o tener ciertas necesidades ante un duelo propio que pueden ser muy distintas a las tuyas. Entonces yo no me tengo que guiar por los míos, tengo que preguntarte. totalmente. Porque capaz que a mí me sirve quedarme sola. Pero capaz vos estás sola porque nadie te preguntó si, che, ¿querés que te haga compañía? O cómo querés que te haga compañía. También es eso. Sí, Sí, sí. sí, porque, bueno, a mí me ha pasado de compañía de absorción Ah, de... bueno, sí. Y El cómo estás constante, el dale, bueno, pero así, ¿qué hiciste hoy? Que es como, levantarte la cama, como... sí, eh, sí. igual también entiendo que es difícil y somos una sociedad, no sé, en otras partes del mundo, donde el dolor no lo podemos tolerar en el otro, No, ¿no? Dolor, no, me sufrimiento, incomoda totalmente el dolor del incomoda. otro. A ver, llevándolo a un ejemplo básico, hay mucha gente que no sabe qué hacer cuando la otra persona está llorando. Alguien se te pone a llorar adelante y es como, bueno, ya está, bueno, no llores más, vas a estar bien. O Bueno, se van. claro, es como, Sí, se desesperan e incomoda, ¿viste? Es como que, y te das cuenta que recontra pasa, y hasta hay gente que no le gusta mostrarse tampoco de esa manera, es como, es muy particular, pero yo creo que la clave de todo esto es que hay muchos temas que no se hablan, que no se tocan, el son dolor. tabú todavía. Y el dolor, como es parte de la vida, también es parte de la vida laboral. Uno lo lleva, es algo más. Entonces no es que uno puede trabajar el dolor hasta que tiene que entrar en el laburo. Hasta que, bueno, pisa la oficina y ahora sí, ahora estoy bien. Claro, Con el dolor se transita, cuando uno está transitando un proceso de duelo, sea cual sea el proceso de duelo, el dolor lo tenemos encima y hay que aprender a transitar con eso. Y a veces no hay nada mejor que decir, che, tengo un entorno laboral que acompaña, tengo amigos que acompañan, tengo familia que acompaña, no sé, con lo que uno tenga, ¿no? sí, Al alcance, con las redes que uno pueda tener, pero que acompañen a todo ese proceso, sin tener la respuesta de todo, pero que acompañen. Hay una totalmente. diferencia abismal, abismal. Y, Flor, ¿el dolor es igual al sufrimiento? Yo creo que no. Uno sufre cuando obviamente repite todo el tiempo ese dolor. Yo creo que el duelo te puede llevar a un sufrimiento cuando no está atravesado de manera como correcta, por decirlo de alguna forma. Ok, El dolor en un proceso de duelo tiene que estar, justamente, o sea, hubo una pérdida, hubo un cambio, hubo algo que pasó que a vos te generó dolor. Entonces hay que aprender muchas veces a transitar con ese dolor, hay que aprender a cambiarle forma a ese dolor. Hay algunas veces que hay duelos, hay pérdidas que, viste, uno no es que se olvida. no, El duelo no es eso. El duelo no es como, bueno, ¿cuándo me voy a olvidar que esto me pasó? No, el duelo es aprender a transitar muchas veces con ese dolor y seguir la vida quizás, con algo que me puede doler siempre. Pero es muy distinto cuando hay todo como un proceso sobre eso, a que si yo no hago nada y yo cada vez que, no sé, hablo de un ser querido que ya no está, me destruye. Ya ahí es otro tema, ya ahí hay mucho sufrimiento sobre eso que quizás nunca se trabajó. claro, porque entiendo que hay dos tipos de duelo. Obviamente que cuando duele algo, cuando hay Ujú. dolor y el duelo es transitado de una forma Sí, y que la persona lo resignifica. sí. Y otra cosa es cuando no me imagino Mm. esa vida y empiezo a sufrir el no tener eso que tenía a Sí, diario y que se sí. convierte en un sufrimiento, Es ¿no? que ahí yo creo que Algo obviamente crónico. sí, recontra.
Yo creo que ahí uno tiene que aprender a generar una vida nueva con eso que pasó. A veces lo que sucede cuando pasa eso es que uno proyecta esa misma vida que proyectaba antes de que suceda lo que sucedió y ahí no encaja, no se puede. Yo no puedo pensar la vida que me imaginé con esta persona sin esta persona. Ahí es donde hay que resignificar un montón de cosas. Entonces ahí es como que hay que empezar a proyectar una vida nueva con esto nuevo que me acaba de pasar, que es un cambio muy fuerte generalmente, y que va a hacer que todo el resto de mi vida cambie. Es como aprender a llevarlo, es aprender a llevarlo. Muchas veces, si uno justamente no aprende eso, no busca la manera de, viste, llevarlo de una manera más sana para uno, como se pueda, obviamente, Sí. ¿no? Es ahí donde, viste, uno arrastra un sufrimiento constante y obviamente que no está bueno, pero por uno, claramente que por uno. Pero sí, pero por eso a veces es tan importante trabajar el duelo, no es simplemente, bueno, 2 días, lloro un rato y ya está. Hay un montón de cosas, obviamente que tampoco se puede generalizar, ¿no? Pero Sí. hay que ir evaluando caso por caso, ir viendo, no todos los duelos son iguales, no todas las pérdidas son iguales, el dolor es muy subjetivo, entonces es como, bueno, en tu caso hay que hacerlo de esta manera, con este proceso, muchas veces hay que aprender a vivir con eso, otra vez, algo que uno no tenía en la mente que sucediese de esa manera, No. y de golpe es como, bueno, ahora te pasó, bueno, y ahora tenés que seguir tu vida. No, hay que aprender a vivir con eso, para que Sí. no, a veces uno no sufrir tanto. Sí, y también es algo que lamentablemente no estamos ajenos a que nos suceda porque va a suceder en cualquier etapa de nuestra vida. Recontra. Un duelo de cualquier característica, ¿no? Pero si vos hoy tendrías que aconsejar a alguien que tiene que volver ante un duelo, Sí. tanto sea de que se perdió una mascota, tanto sea un duelo familiar de un hijo, acá no estamos sacando como que duele más, porque todos tienen... No, cualquier dolor va a ser importante, más allá de lo que uno crea o no, más válido, menos válido, cualquier dolor es válido y la gravedad de ese dolor la va a poner uno. No como quiera, sino como lo sienta. Ojalá Sí, uno pudiese elegir cuánto duele o no duele todo, ¿no? Pero totalmente. yo creo que el hecho de transitarlo de la manera que pueda, eh, yo creo que cuando uno tiene o sufre un duelo de la índole que sea y tiene que volver, por ejemplo, a un ámbito laboral, idealmente ojalá le deseo con el alma que pueda tener un equipo que lo entienda, que por cariño, no lo que sea, pero viste que acompañe un Sí, poco eso, que tenga un equipo humano, básicamente, que acompañe. Yo creo que eso haría una gran diferencia y que si eso no sucede, creo que es en la mayoría de los casos, lamentablemente al día de hoy, primero que se saque la exigencia propia, como que entienda que en ese momento va a hacer lo que pueda, con lo que tiene. con lo que tiene, con las herramientas que tiene, eh, que va a rendir y va a ser productivo en la manera que pueda. Y las consecuencias de eso, nada va a ser más importante que la salud, entendiendo que el laburo es muy importante, recontra importante, pero que sin salud tampoco podemos hacer mucho. Entonces, priorizar primero uno, la salud de uno, el buscar ayuda. Si ve que en el entorno laboral no hay, bueno, a ver, terapia, si puedo acceder a la terapia y si no amigos, alguien con quien pueda acompañar, pero buscar contención si no está a nivel laboral, que sería lo ideal. Pero si eso no está, que busque ayuda igual. A alguien que lo acompañe en todo esto, que lo pueda validar, que pueda entender su proceso, que lo pueda ayudar. Eso seguro. Perfecto. Y Flor, si tuvieras que definir o tuviéramos que hablar como la definición de duelo en psicología, ¿cuál sería? Yo creo que no te voy a dar un concepto de libro. Yo creo Sí, que a lo largo de todo este tiempo dedicándome a la clínica y demás, yo creo que el duelo es un proceso muy personal, muy subjetivo, en donde
se atraviesa por distintas etapas, que tampoco tienen un orden específico, como sí se creía en su momento, en donde uno va a hacer lo que pueda, no lo que quiera, en donde tiene que entenderse mucho más de lo que se entendió toda su vida, y tiene que eso, yo creo que entender que no va a ser un proceso lineal, que va a haber días mejores, días que sean peores, días que tenga quizás un poquito más de motivación para hacer algo, días en los que no, pero que de eso se trata, que lo importante es conectar con las emociones, darse el espacio para pasarla mal. Yo creo que eso es re importante, aunque suene feo. No queremos pasarla mal, ¿viste? Claro, Sí. entonces en el duelo hay que pasarla mal, hay que sentirse mal, hay que tener emociones que no son agradables de sentir, pero que hay que sentirlas, porque es recontra importante para que todo eso vaya siendo el proceso que uno necesite para estar mejor y muchas veces para aprender a convivir con eso que ya no está o con ese cambio que me generó a mí, un cambio personal. Entonces uno tiene que aprender de nuevo a seguir adelante, pero bueno, que ese seguir adelante tiene un tiempo y ese tiempo lo marca uno, no el resto. Y eso es clave y pedir ayuda. Yo creo que en el duelo, ya sea un psicólogo, si no puede acceder a un psicólogo, amigos, a alguien, familia, lo que sea que pueda llegar a acompañar todo ese proceso. Pero el pedir ayuda y el no sentir que tiene que poder hacerlo solo o sola. Porque el querer poder hacerlo solo, sola, tiene sus consecuencias. Es una mochila bastante grande y hay veces que nos creemos o se creen Supermanes y las mujeres maravillas. Sí. Y lo termina pagando Es muy caro. el cuerpo, la Sí, salud. sí. Y como decís, es muy caro. Y por último, no sé si me olvido alguna pregunta, No, Leo, creo que si, no sé, si te quieren contactar, si vos hoy actualmente estás tomando nuevos pacientes, no sé, es un poco todo eso. Sí. Sí, actualmente, bueno, por suerte hay bastante trabajo para mí, por suerte para mí. Pero sí, igual hay todavía disponibilidad al día de la fecha. Mi manera de trabajar es online, así que se pueden contactar desde el lugar en el que estén. Okay. Trabajo con duelos, trabajo con ansiedad, trabajo con crisis vitales. Hay un conjunto de muchas cosas que uno puede trabajar en terapia que son buenísimos y que, bueno, nada, a mí me encanta mi profesión, así que a todo aquel que sienta que quizás puede necesitar un poquito de ayuda, siempre de mi parte van a ser recontra escuchados. Perfecto. Yo así como para cerrar, estuve averiguando un poco, creo que a nivel Latinoamérica todavía tenemos mucho trabajo con respecto a las leyes de duelo. Chile es uno de los países que hoy tiene por duelo de muerte familiar de un hijo, perdón, muerte de un hijo, 10 días, después la mayoría son entre 3 o 4 días. Hay muchas más políticas o mucho más entendimiento de esto de que no se trata solamente de días, sino que se trata de una reincorporación totalmente más cuidada y sana. Los casos son en Portugal, Francia, y me parece que son temas que se tienen que seguir hablando y que cuando una persona pasa por ese proceso no lo podemos dejar solamente a deliberación del líder. Tiene que haber un acompañamiento mayor porque los líderes hay veces que no están preparados porque no son cosas que quizás les haya sucedido. Entonces también otra vez depende de la subjetividad. Así que, bueno, sin más, nada, Flor, muchísimas gracias. La verdad es que valoro un montón este espacio, tus palabras, el entendimiento con este tema y me parece que es súper importante que se sigan abriendo espacios para seguir charlándolos. Recontra, gracias a vos por obviamente tenerme en cuenta para esto. Creo que es recontra importante el tema, que se hable, que viste, se ponga sobre la mesa el dolor
El dolor en el ámbito laboral creo que no es algo que se habla, no está en ningún lado y es recontra importante, entonces, nada, al contrario, un placer formar parte de todo esto. Gracias. Y bueno, esperemos que de a poquito las cosas vayan cambiando, uno tiene que poner su granito de arena, así que en eso estamos. Perfecto. Muchísimas gracias, A vos, Flor. Jenny. Qué lindo, no sé.